Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y vamos a hablar en esta sección hoy de economía, obviamente la economía del productor. ¿Qué está pasando con los números? ¿Cómo está su poder de compra? Y aquel que todavía tiene granos en su poder, que está terminando de cosechar tal vez, ver si es el momento de vender, retener y si vende, ¿qué puede hacer con el dinero? Para todo eso nos acompaña David Miazo, economista, director de Data Miazo. ¿Cómo estás, David? ¿Bien? Muy bien, Marcos, un gusto estar acá con vos. Bueno, no, el gustazo es mío. En uno de los informes que hacen ustedes en la consultora, que lo hacen para Coninagro, estaba viendo el tema del poder de compra de los distintos granos, que en algunos casos mejoró, en otros se complica un poquito más. ¿Cómo está hoy esos datos que tienen que ver con la producción, con la moneda del productor y sus inversiones? Bien, ese poder de compra tiene básicamente dos dinámicas. Sí, a ver. Una respecto a lo que son los principales insumos, Claro. urea, fitosanitarios, donde el poder de compra viene bien, sobre todo luego de cómo descomprimió el precio de la urea, luego de la disparada de la guerra con Irán. Al principio del año, cuando empieza esta guerra, volaron por los aires, ¿no? Que pusimos muy en duda de qué iba a pasar, por ejemplo, con la campaña de trigo. Exactamente, ¿no? con la campaña de trigo y después más adelante. Y más adelante el maíz, pero eso era para maíz, verlo un poquito más. porque ahí. pasamos de la zona de $600 la tonelada, un poquito menos, a la zona de $900 la tonelada. Después bajó, conforme bajó el petróleo, ¿te acordás? Hasta los 70, claro, después empezó a subir un poquito más, pero no volvió a esos niveles. Entonces tenemos precios de los fertilizantes relativamente estabilizados, ahí sí los fosforados un poquito más arriba y los fitosanitarios también estabilizados, con precios de los granos que han mejorado de manera significativa durante el último año. Es decir, si comparamos contra este mismo momento de hace un año, el precio en Chicago de la soja está $70 arriba y el maíz cerca de 20 y pico de dólares, $30 casi, estos días con movimientos de precios arriba que el año pasado. Entonces, precios de los insumos relativamente estables, si lo miramos año contra año, precios de los granos que mejoraron y eso marca mejoras en el poder de compra versus los principales insumos. Sí. Y yo te decía, hay dos lados, ¿no? Sí. El otro, por el momento, es respecto a el gasoil, los fletes y las labores agrícolas, que también está todo un poquito relacionado, donde ahí tenemos dos factores. Uno que es el precio del combustible, lo que ha pasado con el precio del petróleo a nivel internacional y lo que pasa con el precio del gasoil a nivel local. Pero también una cuestión un poquito más de fondo que tiene que ver con un peso fuerte o la apreciación cambiaria o el atraso cambiario, miremoslo de la perspectiva que querramos, donde los costos en pesos, como los gastos de estructura, los fletes, las labores, decíamos recién, han crecido al medirlos en dólares, entonces ahí las relaciones de insumo-producto no son tan buenas como, o sea, nos dan en rojo, digamos. Te dan rojo. Bueno, exactamente. Eso es lo central, ¿no? No digo ya ir al margen preciso del productor cuando hace sus numeritos, pero que la ecuación te empiece a funcionar. ¿Y eso hay gran variación con respecto al año pasado o están más o menos igual? A la campaña anterior me refiero. No, ha mejorado porque si bien decimos, ahí hay una cuestión con el gasoil y esos segmentos, el margen respecto a hace un año ha mejorado principalmente vía precio. Obviamente el año pasado tuvimos una buena producción, o sea que el P por Q terminó andando bastante bien. Ahora todavía no sabemos, pero por lo menos la de trigo se encamina bastante bien. Si bien le tememos al super niño y lo que pueda generar, Argentina en general los años récords de producción a nivel nacional han sido años niños, si bien la situación después es bastante despareja a nivel regional, con algunas zonas de provincia de Buenos Aires sufriendo mucho las inundaciones, algunas zonas de Salta, norte de Santa Fe, sufriendo algo más de seca, pero en el agregado nacional termina siendo positivo o han sido positivos los años niños. Ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Si viene la campaña, trigo lo dejamos de lado porque ya está, las decisiones ya las tomaste, a lo sumo podés hacer algo más, alguna labor agronómica, pero ya la decisión está. Pero si viene la gruesa, ¿no? Soja y maíz, ¿cuál está mejor en relación a números?
Bueno, en relación a números, ha mejorado bastante soja respecto a maíz, que venía de la situación inversa. Venía al revés, el maíz venía dando mejores números que la soja. Los movimientos de precios de estos últimos meses han dejado mejor posicionada a la soja y el maíz. Eso también, si bien es algo que miramos, después lo cierto es que ese número no termina impactando de manera significativa las decisiones de siembra o de rotación, más excepto que tengamos una situación muy extrema, ¿no? Sí, sí, pero en una situación relativamente normal, en realidad el productor va haciendo un planteo más bien agronómico, y donde hoy sí, de nuevo, el número mejoró más en soja de maíz. Y respecto a la rotación y la intención de siembra, lo que probablemente hoy está un poquito más en alerta de los productores, sobre todo de la región centro hacia arriba, digamos del norte de Córdoba hacia arriba, es el tema chicharrita, que por el momento... Hay una gran duda con eso, a ver qué es lo que puede pasar. Exactamente, porque también se atrasó mucho la cosecha del tardío, entonces eso alarga la posibilidad de que la chicharrita pueda sobrevivir y pueda llegar a la primavera con una población relativamente grande. Así que eso creo que es un tema de que estos próximos 2 o 3 meses vamos a estar conversando para ver cómo viene. Ahí vamos a ver las estimaciones. A la semana pasada faltaba todavía cosechar un 20% del área, una bestialidad en términos históricos. Esta semana avanzó bastante, pero bueno, vamos a ver cómo termina cerrando esa campaña. Comercialización, ¿no? Sabemos que se puede comercializar la cosecha cuando la tenés levantada, cuando la tenés en el campo, o podés armar distintas estrategias de venta de futuro como para ir acomodando tus números. ¿Cómo ves hoy el mercado? Bueno, primero, como viene, venimos con soja algo retrasado respecto a las campañas anteriores y al promedio. En la comercialización. En términos de ventas. De venta, o sea que todavía le queda al productor soja de la que ya cosechó. Digamos. Exactamente. De acuerdo a los datos, si querés te lo doy exacto, nos queda soja... El 50% se comercializó. 50%. Por lo tanto, quedan por vender cerca de 25 millones de toneladas de soja. Mientras que soja viene algo retrasado, maíz viene algo adelantado. Ese adelantamiento en maíz viene desde el maíz temprano, que en un arranque había tenido buen precio. Además, el productor estaba un poquito más incentivado a esperar la soja porque no sabía bien qué iba a pasar, estaban las expectativas de que algo pasara con retenciones. Todavía no estaba definido ese tema, claro. Exacto, se adelantó un poco la comercialización de maíz, pero los dos vienen cerca del promedio. Lo que sí bajó mucho estas últimas semanas con movimientos de precios son los saldos a fijar. Muchas veces se entrega la cosecha, se entrega el grano, pero no se fija el precio. Entonces veníamos con niveles a fijar relativamente altos, en particular en soja, pero los dos bajaron de manera significativa estas últimas semanas con los movimientos de precios. Esto es, muchos productores que habían entregado pero no habían fijado precios, con los movimientos de precios de estas semanas decidieron ponerle precio. Y respecto a tu pregunta, que te anticipé con esto, hoy principalmente en maíz, pero en segunda instancia también en soja, lo que nos está marcando el mercado de futuros es que nos conviene vender a futuro, hacer el pase, como se llama, porque el carry, se suele llamar el carry de pasar de vender disponible a vender en alguna posición hacia adelante, es positivo. Ese carry es muy positivo en maíz, básicamente porque todavía estamos con la presión de cosecha. Claro. Entonces, la tasa de esperar ahora de fines de agosto a fines de diciembre para vender maíz diciembre, la tasa nominal anual es del 36% anual, porque ese básicamente es el incentivo a esperar, que son prácticamente $20. Eso es algo del 11% de lo que vale hoy el maíz. Entonces creo que ahí en maíz es muy claro el incentivo a vender futuro. Vender futuro. Donde ahí el riesgo, digo, con un atraso de la cosecha tan fuerte que hay, y eso, el riesgo de quedarte con el maíz es que esos baches de falta de abastecimiento de fin de año, principio del año siguiente, tal vez este año no sea tan marcado. Claro, llegamos con el 40 y pico del maíz por vender, con una buena cosecha, pero también con estos días hubo muchas declaraciones de exportaciones por parte de los exportadores, así que viene más o menos agresiva la exportación también. Así que si
puede ser que en el verano no quede tanto maíz como suele pasar todos los años. Bueno, pero si está el precio ahora lo tenés que aprovechar. Tal cual. Tenemos buenos precios a cosecha. Ese incentivo en soja también está, aunque es bastante menor. La tasa que te da es de cerca del 9%. Pasamos de los $350 el disponible que ha alcanzado estos días a los 359 en noviembre. Son $9, creo que no es despreciable, sobre todo para el que ya la almacenó. Porque en maíz puede haber parte del que esté levantando el tardío y que diga, bueno, pero almacenarlo, etcétera. Eso también siempre recordar que esa discusión es con el forward. Che, yo lo tengo que embolsar para venderlo en diciembre. Pero en realidad no, yo lo puedo entregar y vender el futuro y dejarlo a fijar al grano e igualmente aprovechar. Así que bueno, pero también algo para recalcar que no me quiero olvidar, tanto en maíz como en soja, muy buenos precios para la cosecha que viene. Soja $348 en mayo, estamos en 350 fines de agosto, que ya estamos fuera de estación. Para recordar también, el año pasado con la eliminación temporal de retenciones, en el mejor de los casos tuvimos $350. Y es la situación que tenemos hoy con retenciones, ¿no? Entonces, digo, Bueno, interesante para los que están terminando de definir qué van a hacer, qué van a sembrar y cuánto y qué tecnología. Decir, bueno, a ver, los precios para adelante son interesantes, son importantes. Vale ahí apostar una ficha a la producción, porque eso, soja y maíz se está definiendo ahora. Tal cual, e ir poniéndole precio a algo de la cosecha. $348 decíamos soja, $203 cerró ayer, hoy estaba moviéndose un poquito hacia arriba. Maíz, abril, y $200 en maíz, julio. Ahí también, maíz tardío en $200 para el año que viene, la verdad es que es buen valor. ¿Puede seguir subiendo? No lo sabemos. Nunca lo sabemos. Los datos de Estados Unidos, el clima de Estados Unidos y la situación de los cultivos es lo que empujó el último movimiento de precios. Pero yo, como le digo a mis clientes, son errores de los buenos. Claro. Le puse precio en muy buenos valores, después si sigue subiendo un poquito. La verdad es que ya se acumularon muchos de todos los factores alcistas. Guerra con Irán y precio del petróleo y su incidencia en el aceite de soja, Rusia-Ucrania con el tema logístico del trigo del Mar Negro, ola de calor en Europa con el impacto del maíz, la caída de la condición de cultivos, principalmente en maíz, en menor instancia en soja, en Estados Unidos, digamos. ¿Cuántos más factores se nos van a alinear para que sigamos teniendo una tendencia alcista? La verdad es que el único que me queda es la incidencia del Super Niño en Brasil, pero es algo que recién vamos a conocer hacia el verano. Totalmente. David, gracias por este panorama. Un gusto conversar contigo. Seguimos con más Mercado por Expertos.